Así como estamos, hermanos, vamos a orar al Señor y a decirle que nos hable. Bendito Padre Celestial, Rey de Reyes. Tú, Señor, que nos das tu amor cada día, Señor, y que permites que podamos entrar a tu presencia. Tú que en tu presencia, Señor, nos das plenitud de gozo. Haces que nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones se desvanezcan al estar ante ti, Padre. A ti, bendito Señor, que eres nuestro refugio y nuestro descanso. Cuando en el mundo nos trae aflicción, tú, Padre, nos haces descansar en tus brazos. A ti sea la gloria. Ahora, Padre, te pido que hables a nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos des una palabra de aliento, pero también nos des una palabra que nos cambie, que nos transforme, que nos haga acercarnos a ti, comprometernos contigo, ser más como tú, Señor, y aprender de ti. Acércanos a ti con tu palabra, Padre, voz de Dios, no de hombre. Que todos nuestros sentidos, Padre, estén enfocados en ti, toda distracción de cuerpo, alma o espíritu sea echada fuera en esta hora de nosotros. Háblanos, Padre, porque aquí estamos tus siervos, hemos venido a escucharte. Bendito seas, en el nombre de Jesús, amén, amén. Dele un segundo aplauso al Señor mientras toma su asiento y acompáñenos en la palabra del Señor a la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Mis amados hermanos, bienvenidos sean una vez más un domingo, primer día de la semana, día del Señor, día de celebrar la resurrección de Cristo. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a Rey de Reyes, su iglesia en Mérida. Así que las personas que nos visitan hoy, las personas que nos ven por internet, las personas que ven este video por repetición entre la semana, bienvenidos sean también. Es un honor para nosotros servir la palabra para que usted la pueda degustar, pero no solo degustarla, ¿verdad? Comerla, saborearla y hacerla parte de su vida. Así que bienvenidísimos sean todos. ¿Cuántos están contentos hoy? ¿Y cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Bien, hoy les advierto, es una palabra fuerte. Sí, es una palabra no severa, sino, ese es el adjetivo correcto, fuerte es la palabra. Y quiero decirles, amados hermanos, que abran sus corazones, que abran sus almas, para que Dios pueda buscar y rebuscar ahí. Dice la palabra del Señor que el que es sabio en su propia opinión, pues no tiene esperanza, no hay forma de ayudarle. Pero a la persona que es humilde y que está dispuesta, el que se acerca con un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios que Dios nunca lo va a despreciar. Así que vamos a preparar nuestros corazones para que la palabra de Dios nos hable hoy. Nos corresponden hoy en el capítulo 3, los versículos 16 y 17. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante la mano para que le podamos llevar una hasta su lugar. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, allá en medio, allá hace falta también, allá atrás también. Versículos 16 y 17. Cuando lo tenga, diga fuerte, amén. ¿Todavía? Búsquele allá, búsquele. ¿No saben buscarle? Vaya al índice, ahí dice 1 Corintios, vea en qué página está, vaya hasta esa página. Y de ahí busca el capítulo 3, que es el número grandote, y luego hay unos números chiquititos ante las líneas que son los versículos, ahí, al número 16. Cuando lo tengan ahora sí, amén. Bien, vamos a leerlo entonces. Dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una vez más. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Bien.
estaba escuchando el testimonio de una persona que sufrió un grave accidente de tránsito y llegó pues destrozado al área de choque de la sala de emergencias y tuvo una conmoción cerebral tan severa, tenía una fractura de cráneo, de prácticamente toda la base de cráneo. Y cuando llega al área de choque, las pérdidas de sangre eran tan grandes y la cantidad de sangre que se había derramado en el interior del cráneo era tanta que estaba comprimiendo el cerebro. Y entonces sufrió un paro cardiorrespiratorio. Y durante ese paro cardiorrespiratorio, los médicos intentaron reanimarlo, pues conforme a todos los protocolos que se aplican internacionalmente, y empezaron a darle compresiones torácicas y a administrarle oxígeno por medio de una mascarilla y a ponerle por vía intravenosa diversos medicamentos para mantener al corazón latiendo, pero a pesar de todos los esfuerzos que hicieron, y haber aplicado más de 6 ciclos de reanimación, al séptimo ciclo el médico dijo pues que no iba a regresar, le llamamos retorno espontáneo a la circulación, no había forma en que reaccionara ese cuerpo, y entonces lo dieron por muerto y se declaró una hora de fallecimiento que se asentó, y el médico se sentó a un lado de la cama a hacer su nota de defunción, y cuando él puso la hora del fallecimiento y todo, fue a la dirección a entregar la nota de defunción para que se notificara a los familiares que pues aquel varón había fallecido. Cuando el médico llega a la dirección se da cuenta de que no llevó la nota y regresa bajando escaleras y vuelve a la sala de emergencias, entra al área de choque, empieza a buscar las notas y no estaba la nota. Entonces empieza a acechar bajo la cama y ahí estaba caída la nota. Se mete bajo la cama, agarra la nota y cuando el médico se incorpora ve que el paciente abrió los ojos y estaba tratando de hablar y no se entendía lo que estaba diciendo. Entonces rápidamente llama de nuevo al equipo médico y le vuelven a conectar los monitores, etcétera. En fin, esta persona estuvo clínicamente muerta aproximadamente 20 a 30 minutos, que fue el tiempo que le llevó al médico en subir, regresar, quizá más el tiempo que estuvo escribiendo su nota de defunción. Pero esto no es lo increíble. Cuando esta persona, ese testimonio es público, lo puede buscar usted en YouTube. Cuando este varón empieza a dar su testimonio, él cuenta algo muy traumático y dice, lo realmente traumático no fue el accidente, yo al impactarme el otro auto, yo perdí el conocimiento y recobré el conocimiento en la sala de urgencias y yo veía a los médicos que estaban pues aplastando mi cuerpo, pero yo no sentía absolutamente ningún dolor. Más bien cada vez que ellos aplastaban mi cuerpo para hacer que pudiera respirar otra vez, yo sentía como si estuvieran aplastando, pero a través de un montón de almohadas, dice, y no me dolía. Pero después empecé a sentirme cada vez más liviano, hasta que empecé a sentir que podía yo flotar y efectivamente empecé a flotar. Historias como esta, hermanos, son historias que están por todo el internet de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, así se le llama, aunque esta persona no tuvo una experiencia cercana a la muerte, él estuvo muerto en realidad. Eh, Dice él que cuando sale de su cuerpo, todo dolor, toda sensación de malestar automáticamente desapareció y se sintió como si no tuviera ningún dolor y veía su cuerpo como al final de un túnel. Y entonces él sintió la necesidad de regresar a su cuerpo, dice, porque yo sentía que si seguía flotando me iba a morir. Entonces empecé a hacer intentos por regresar a mi cuerpo, pero yo no tenía manos ni pies. Era como si fuera solamente una conciencia flotando. Y entonces me incliné hacia delante como para volver a mi cuerpo y me fui acercando de nuevo por ese túnel y súbitamente cuando sentí que entré a mi cuerpo, rápidamente todos los dolores volvieron inmediatamente. Sentí mi cuerpo golpeado, fracturado, sentí mi cuerpo pesado, malestares, todos automáticamente volvieron. Historias como estas, hermanos, son muy semejantes. Muchos seres humanos alrededor del mundo relatan cosas como esta.
Los científicos lo explican solamente diciendo, bueno, pues es que le inyectaron un montón de drogas, ¿cómo no quieres que tengan experiencias como esta? Ahora, ¿cómo explican que 20 minutos sin circulación no dañen irreversiblemente el cerebro? No hay una explicación científica para eso. Le llaman idiosincrasia, es decir, no tengo la menor idea de por qué pasó. Pero ¿por qué estoy relatando esto cuando hablamos de 1 Corintios 3:16? Porque si no entendemos, hermanos, que cuerpo y alma son dos cosas separadas y que pueden separarse, que Dios las creó como dos cosas completamente separadas, que Él unió para que funcionaran como una sola, entonces no vamos a entender nada de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El alma es una cosa separada del cuerpo, que puede existir sin el cuerpo. No es como el ateo piensa que la conciencia es algo que el cerebro humano construye, como si fuera una supercomputadora que al enchufarla a los circuitos crean un sistema operativo. No, hermanos, el alma humana existe sin el cuerpo y todo parece indicar que el cuerpo solamente es un montón de circuitos diseñados para que el alma, que es espiritual, pueda interactuar con este mundo. Ese hombre decía, cuando salí del cuerpo, ¡pum!, se apagó todo dolor, toda percepción, olores, sabores, sensación táctil, todo se quitó. Yo existía. Cuando volví a entrar a mi cuerpo, se encendió todo otra vez, empecé a sentir de nuevo. Olor, sabor, las imágenes se volvieron como viéndolas a través del agua. Los sonidos que eran tan claros sin el cuerpo se volvieron como si estuviera bajo el agua y me tuve que volver a acostumbrar a mi cuerpo como para volver a aprender a usar ese cuerpo para poder contestar lo que los doctores me estaban preguntando. Qué cosa más impresionante, ¿no? Como si el cuerpo fuera algo diseñado para que nuestra alma pudiera vivir en esta dimensión, en este mundo. Y así es como dice la Biblia que somos. Somos un cuerpo en el cual Dios sopló aliento de vida y fue el primer hombre, un alma viviente. Un alma viviente. Ya era un alma, pero no podía vivir en este mundo. En el mundo de la tierra de los vivientes, lo llaman los salmos. En el momento en el que Dios sopla el hálito de vida a ese cuerpo, fue el primer hombre, un alma viviente. Y entonces este hombre pudo existir en este mundo, ¿sí? Quiero, antes de entrar al tema en sí, contarles otra pequeña anécdota. La pueden encontrar en el libro del pastor Kurt Koch, un pastor alemán, no un perro, un pastor que ejercía en Alemania, que hizo unas investigaciones muy, junto con un equipo de psiquiatras, estuvo investigando el efecto que tienen las artes ocultas en el alma o en la psique, en la mente de las personas. Y una de las historias que él documentó muy bien cuenta lo siguiente. Una mujer llegó a la consulta psiquiátrica y diciendo que a partir de que una mujer en un autobús subió y le dijo, ¿quieres que te lea la mano? Le tomó entonces la mano y empezó a leerle las líneas de la mano y a tocar y a pasar la mano, etcétera, y después le empezó a relatar haciéndole preguntas que no tienen explicación, porque le empezó a preguntar, oye, ¿y cuando murió tu padre, cómo te sentiste? Oye, ¿y cuando tu esposo te engañó con fulana? Y haciéndole preguntas muy específicas sobre cosas muy reales de su vida. Es decir, esta no era una mujer charlatana, era una verdadera bruja, una verdadera persona que tiene habilidades demoníacas para saber cosas que en el mundo natural no se pueden saber, ¿sí? Y a partir de ese evento en el que simplemente le hicieron una lectura de manos, empezó a tener pesadillas y empezó a tener alucinaciones, de tal manera que veía sombras, escuchaba cosas, escuchaba voces, le llamaban por su nombre, veía visiones, etcétera. Y entonces empezó a perder la razón. Llega a consulta psiquiátrica, la diagnostican como esquizofrénica, los antipsicóticos no le ayudan en nada, ni las terapias, y entonces escucha de que había un grupo de pastores cristianos, psiquiatras en Alemania, y acude a ellos. Y entonces el pastor Kurt Koch
toma el caso y los empieza a ayudar. Entonces, dice el pastor, conclusión, debemos entender que nuestras almas, somos personas que a pesar de que tenemos un cuerpo, podemos tener contacto con otras almas. Y las almas, sean demoníacas o el Espíritu de Dios, tienen un efecto sobre nuestra alma. Es decir, lo que el apóstol Pablo va a decir en un momento, ¿sí? No somos solamente un cuerpo, hermanos. Nuestro cuerpo solamente es el medio por el cual interactuamos y vivimos en este mundo, pero nosotros somos almas vivientes. Fuimos creados como seres espirituales. Existíamos en la mente de Dios antes de que nuestro cuerpo fuera formado. Y existiremos después de que este cuerpo sea destruido. Seguiremos existiendo. Y lo que estas almas que nosotros tenemos, cómo interactúan con otras almas, es algo que muy poco sabemos del mundo espiritual y de las interacciones en el mundo espiritual y de las cuestiones del diablo que no nos han mandado a estudiar. Poco sabemos ni queremos saber, pero sí debemos de saber lo que la Biblia dice acerca de esto. Dicha esta introducción, quiero que volvamos a leer esos versículos con un poco más de detenimiento. Escucha lo que dice. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, cambiemos morar por vivir, vive en vosotros? Si alguno daña el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, que son ustedes, es santo. ¿Ok? Somos templo de Dios. Está hablando de nuestro cuerpo. ¿Ok? Bien, somos templo. Quiero que sin perder ese versículo, vayamos una página adelante a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Miren cómo dice. ¿Acaso ignoran ustedes que sus cuerpos son una habitación santa del Espíritu de Dios, el cual está en el interior de ustedes, porque les ha sido dado por Dios y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? Ahora se los voy a leer en la Reina Valera 60, dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Una vez más, es lo mismo que acababa de decirnos en 1 Corintios 3:16, ¿verdad? Con unas palabras un poco distintas, pero es lo mismo que nos está diciendo. Ok, hermanos, nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros si somos cristianos. Si somos creyentes, si tenemos a Cristo, Romanos 8, si no me equivoco, 11, dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de él, ¿sí? O sea, si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos cristianos. Y si somos cristianos, entonces tenemos el Espíritu de Cristo viviendo en nuestro interior. Ahora, esto lo sabemos, porque nos lo han dicho hasta el cansancio. Nos lo han enseñado muchas veces, lo viste en tu encuentro. Desde niño te enseñan que tú eres templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos saben que somos templo del Espíritu Santo? Ya lo sabes, ¿sí? Esta prédica está de más, ¿verdad? Pues no está de más, porque no entendemos las implicaciones de esto. Hermanos, en nuestro interior físico, en este cuerpo, que no es más que una máquina en la cual está depositado el fuego de la vida, un espíritu en su interior, ¿sí? Habita otro espíritu, no solo tu alma, no solo tu mente, sino que si eres creyente, habita otro espíritu, que es el Espíritu Santo. En este cuerpo, ojo, la Biblia es muy clara en decir que el Espíritu Santo habita físicamente en nuestros cuerpos. No es que habite en nuestra mente, como yo creo en Dios, como yo amo a Jesucristo, entonces el Espíritu Santo influye en mi mente y por eso la Biblia dice que soy templo del Espíritu Santo. No, 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 no. Es muy claro el término que el apóstol está usando. Nuestro cuerpo, la palabra que usa es soma. Y en el segundo versículo la palabra que usa es sarcos, carne, en nuestra carne. Y estos dos versículos hablan exactamente lo mismo. O sea que el contexto es en el cuerpo físico, hermanos. En nuestro cuerpo físico habita físicamente el Espíritu de Dios.
junto con el alma que tú tienes, que es tu propia personalidad. ¿Ok? Entonces, tal vez nosotros estamos muy familiarizados con el concepto de endemoniado, ¿sí? Un endemoniado es una persona que tiene un espíritu inmundo en el interior de su cuerpo. Amén. De tal forma que ese espíritu inmundo lo posee, a veces a tal grado que puede hacerlo moverse, sentir, hablar, ¿sí? Como decía aquella hermana de su hija, pastor, es que mi hija está hablando como hombre. Y ¿cuál es el problema? Pues que tiene 7 años y es niña. ¿Cómo habla con una voz de hombre? ¿No? Entonces, un endemoniado realmente es poseído, y entendemos que un espíritu inmundo puede estar en el interior de un cuerpo, pero a veces no entendemos que nosotros cristianos somos personas poseídas. Creo que posesas es una forma más adecuada de decirlo. Estamos poseídas, pero por un espíritu que no es un espíritu inmundo, por el Espíritu de Dios. Yo quiero que empieces a pensar de ti mismo como una persona poseída. La palabra griega enteoseismos, de donde viene nuestra palabra entusiasmo, teos, dentro, theos, Dios, seismos, poseído, poseído por Dios adentro, ¿no? De donde viene nuestra palabra entusiasmado, ¿sí? Somos personas que estamos poseídos por el Señor, porque el Espíritu de Dios habita corporalmente en nosotros, en nuestro interior. Cuando dijo Cristo que Él no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a enviar otro consolador, estaba refiriéndose literalmente a que aunque Él ya no iba a estar físicamente en esta tierra, físicamente iba a haber alguien que esté en su representación. ¿Saben una cosa, hermanos? Libremente puedo decir que Cristo está aquí, porque aunque Él se fue, su espíritu físicamente está en nuestro interior. Está dentro de nosotros. Si el Espíritu de Dios no estuviera en nuestro interior y nosotros no fuéramos poseídos por el Espíritu de Dios, hermano, nosotros nunca pudiéramos hacer el bien. Nunca pudiéramos acercarnos a Dios, alabar a Dios, exaltar al Señor, leer la Biblia, portarnos adecuadamente. Es porque estamos poseídos por un espíritu que podemos hacer lo que ese espíritu desea. Exactamente igual a como un endemoniado hace lo que el demonio quiere, nosotros, poseídos por el Espíritu de Dios, podemos hacer lo que Dios quiere. ¿Escucharon eso? Esto es tremendo. Somos poseídos. Porque si no estuviera el Espíritu de Dios, hermano, tú no estuvieras aquí. Porque tú no quieres estar aquí, hermano. Tú quieres estar viendo el fútbol o comiendo tus tortas de cochinita. Hermano, tú no podrías perdonar a alguien, porque lo que tú quieres es romperle la cabeza y devolverle 100 veces lo que te hizo. Tú no podrías amar a tu esposa porque lo que quieres es amarrar y sacarla de la casa. O a tu marido. Tú no podrías hacer lo bueno. No podrías, bueno, literalmente dice la palabra, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Tremendo, ¿no? 1 Corintios 13. Sí, 12. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Es decir, que si podemos decir, Señor, perdóname, Señor, sálvame, Señor, te alabo, Señor, te exalto, Señor, te adoro, si puedo estar predicando aquí, es porque soy una persona poseída. Y Dios es el que hace estas obras en mi interior. ¿Te das cuenta? Wow, esto es tremendo. Un endemoniado, hermano, no todo el tiempo está hablando con la voz de Belcebú. Un endemoniado puede parecer una persona exactamente, es más, seguramente que hay uno, o dos, o 10, no sé, o la mitad de la gente que está acá, no sé. Sí, aquí puede haber un endemoniado. Ay, ¿cómo es que no se sacude? Porque no es tonto. Porque no es tonto, pues sí. Es mejor que esté ahí oculto. El diablo no es tonto, hermano. No es burro. Si se te aparece la llorona en la puerta de tu casa, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Adorarla o correr a buscar al Señor? Pues no es tonto, jamás se te va a aparecer la llorona. Excepto a personas que son susceptibles y que corren a ponerle su saca a la luz y su ¿cómo se llama? Y sus velas a la Virgencita. A esos son a los que
se les aparecen, ¿sí? Porque el diablo no es tonto. Pero bueno, aquí puede haber perfectamente un endemoniado. Puede haber perfectamente un endemoniado y escuchar y está ya tranquilo. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo el espíritu toma completo control de él, ¿sí? En ocasiones nada más, o a veces ese espíritu está ya nada más como una influencia. Nada más está influyendo, nada más está ya inclinando la voluntad, etcétera. Por supuesto, estoy hablando de personas no cristianas, no creyentes. Porque en el momento en el que tú conoces a Jesucristo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Qué ocurre? El Espíritu de Dios entra, mora en tu interior. Y yo no me puedo imaginar al diablo allá, me das un ladito, Cristo, en tu interior. No puede estar en el mismo lugar, no puede estar en el mismo cuerpo. Un cristiano no puede estar endemoniado. Una vez no sé dónde me invitaron a dar una reflexión, y yo dije esto, habían unos neopentes por allá, y dije, no, un cristiano no puede estar endemoniado. Y se para un pastor, esa es la peor mentira que he escuchado. ¿Y por qué en mi iglesia hay un montón de endemoniados? Y le decía, hermano, creo que la pregunta no debe ser esa. Es porque en su iglesia hay un montón de gente no cristiana. Esa es la pregunta que se tendría que estar usted haciendo. La pregunta no es para mí, es para usted. Pues sí. Esa es la peor mentira. Hay un montón de endemoniados en mi iglesia. Pues quiere decir que hay un montón de gente no creyente. Esa es la verdad. Pero la Biblia no miente. ¿Quién miente? Usted. Pues sí. La Biblia dice que un cristiano no puede estar endemoniado. La Biblia lo enseña. Si alguien toca el templo de Dios, ¿qué dice la palabra? Dios lo va a destruir a él. ¿Usted cree que el diablo es tonto? ¿Sí? Si él se atreve a tocar a un hijo de Dios, Dios mismo va a destruirlo a él. ¿Sí? Entonces un demonio no puede estar en un cristiano. Eso es la peor falacia, la peor tontería que se ha enseñado en estos tiempos. Lo inventaron pastores que predican falsas doctrinas y por lo tanto empiezan a ver endemoniados en su iglesia. La única forma de explicar cómo va a ser que en mi iglesia hay endemoniados quiere decir que un cristiano sí se puede endemoniar. No, simplemente estás predicando un evangelio falso que no salva y por eso tu gente nunca es salva y por eso el diablo los está sacudiendo. Esa es la verdad. ¿Dónde hay endemoniados, hermano? En una iglesia de correcta doctrina, yo nunca he visto uno. ¿Dónde hay endemoniados? Allá donde se chicolean, allá donde el dinero es lo que se predica, etcétera. Allá hay un montón de endemoniados, ¿sí o no? Porque ese evangelio no salva. Ese evangelio no hace que la gente se convierta. Ese evangelio es un evangelio que solamente manipula, engaña a la gente, los centra en sus emociones y en sus necesidades y no en Dios. Amén. Pero nosotros, dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en nuestro interior. ¿Acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Si se dan cuenta, tanto en 1 Corintios 3:16 como en 1 Corintios 6:19, Pablo lo hace en forma de pregunta y dice, ¿se te está olvidando? ¿Acaso lo ignoras? ¿No lo sabes? ¿Por qué lo hace así, hermano? Porque esta doctrina es una de las que más olvidamos. Si yo les pregunto, ¿saben que somos templo del Espíritu Santo? Amén. Automáticamente. Lo sabes, pero se nos olvida. Se nos olvida a tal grado, hermanos, que actuamos como si no fuera así. Usted se imagina a alguien viniendo a embriagarse acá a la iglesia. Un domingo dice, oye, viejito, como que está ahí muy fuerte el calor, vamos a comer unas caguamas y lo vamos a tomar ahí al culto. Usted lo haría. La Santa Iglesia, ¿cómo va a hacer algo como eso? ¿No? ¿Qué diría usted si de repente viera que los de la alabanza están ya picados en sus nalgas? Los santos ministros del Señor, ¿no? ¿Cómo van a ser Santo Cristo? ¿No? Nos rasgamos las vestiduras. ¿Por qué? Porque es el templo. ¿Cómo lo van a hacer en el templo? ¿No? En una ocasión, unos albañiles, como estaban trabajando para hacer esto, llegó un hermano y vio que estaban tomando sus latas acá de cerveza. Y dice, hermano pastor, ¿eso cómo es posible que en el santo templo del Señor están allá tomando esos albañiles? Hay que despedirlos, etcétera, etcétera. Y le dije, hermano, hay que llamarle la atención.
Pero lo que usted no debe de olvidar es que este no es el templo del Señor. Usted es el templo del Señor. El templo no es este, hermano. No importa si fornicas aquí en el baño del templo o si lo haces en casa de la vecina. El templo eres tú y lo llevas a donde quiera que vayas. Y tú estás adulterando en el templo del Señor donde quiera que tú lo hagas. Y si tú vas y te estás empinando tu caguama y diciendo chistes en doble sentido y etcétera, donde quiera que estés, hermano, lo estás haciendo en el templo porque el templo va contigo. ¿Sí me doy a entender? El templo del Señor son ustedes. Tú eres el templo del Señor. Donde quiera que vayas es suelo santo. Es tierra. Una vez fuimos a una iglesia, creo que ahí por Almolonga, y entramos muy la ley a tomarnos fotos y ahí vino una hermana, santo Dios, ¿qué están haciendo, hermanos, por favor? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué rompimos o qué? Están entrando con sus zapatos sucios, metiendo tierra impura al templo de Dios. Y veo que hay un letrero que dice ahí que se quiten los zapatos porque ese es suelo santo. Quitan mis zapatos, ¿no? Pero mi pie está peor de sucio. Hermanos, el templo no es santo. La tierra no es santa. Estamos acostumbrados a ver películas en donde el diablo, si me está persiguiendo el diablo, me meto a un cementerio porque es tierra santa. Ahí no va a poder alcanzarme. Cierro la reja, listo, no entra, se queda afuera. Eso es película, como diría mi hijo, eso es fantasía. Eso no es verdad, eso no es realidad. Eso son películas de Hollywood. No hay tierra santa. ¿Cuándo hubo una tierra santa? ¿Dónde menciona la Biblia una tierra santa, hermano? A ver, alguien recuérdemelo. Una ocasión en donde había tierra santa. Moisés, quita el calzado de tus pies porque el suelo en el que estás parado santo es. ¿Por qué era santo ese suelo? No acaba de pasar una oveja corriendo y no le dijeron nada. Si una oveja estaba persiguiendo a Moisés y no se murió la oveja, ¿no? Pero cuando Moisés estaba allá, sí es santo. ¿Qué lo hizo santo? La presencia de Dios. En el momento en el que la zarza ¡bum!, se encendió y la presencia de Dios estuvo allá, ahora sí quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás parado es santo. La presencia de Dios. ¿Sí? Y si ustedes leen, no lo busquen, pero anótenlo por allá, 2 Samuel capítulo 6, versículos 3 al 8, van a escuchar, van a leer la historia de Usa. Y Usa era un levita que estaba cargando el arca del pacto. Y en el arca del pacto en aquel tiempo estaba la presencia de Dios, porque la presencia de Dios primero estuvo en el Sinaí, en la zarza. Luego, ¿a dónde pasó? Al tabernáculo de reunión, ¿verdad? Y después pasó al arca del pacto y después al lugar santísimo en el templo y después, ¿qué pasó? En nosotros, en nosotros. Entonces Usa estaba cargando la presencia de Dios que estaba en el arca del pacto. Y los bueyes que estaban llevando lo pesado del arca, uno de esos bueyes tropezó y se empezó a caer el arca. Y él dijo, ahí se va a caer Dios, dame lo ayudo. Y metió las manos y tocó el arca del pacto. ¿Y qué pasó? Ipso facto, en el acto, literalmente eso dice en hebreo, instantáneamente fue muerto por Dios. No hubo un segundo suspiro, no convulsionó hasta que se murió o dejó de latir lentamente su corazón. En el acto, así como cuando matan en Harry Potter, finite, se murió. Rápidamente se murió Usa. Y tan memorable fue eso porque todos se espantaron. Oye, solo quiso ayudar a Dios a que no se caiga, ¿no? Llamaron a aquel lugar Pérez Usa. Los que se llaman Pérez, no es mi culpa, significa quebrantamiento, el lugar del quebrantamiento de Usa, donde Dios lo fulminó, ¿no? Y quedó bien grabada en la mente de la gente
que la presencia de Dios es intocable. Pero entonces esto se nos olvida a ti y a mí. Se nos olvida a ti y a mí. Que la presencia de Dios después pasó al lugar santísimo. De tal forma que solo el sumo sacerdote y solamente el día de Pascua podía entrar a la presencia de Dios. Pero también se nos olvida que el día que Cristo murió y dijo consumatum est, consumado es, se rasgó el velo del templo, tembló aquel lugar y el arca quedó a la vista de todos. Y se nos olvida que el día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y se cumplió la profecía de Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán y profetizarán vuestras hijas. Y se nos olvida entonces que Pablo dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tú eres el arca del pacto, hermano. Tú eres el lugar santísimo, por ridículo que se oiga eso. Tú y yo somos el lugar santísimo. ¿Te das cuenta de eso? Nosotros somos ahora el lugar que contiene el Espíritu de Dios. Por eso dice, si alguno se atreve a tocar el templo de Dios, Dios le destruirá. Está haciendo memoria a lo que le pasó a Usa, porque ese lugar es santo. Nuestros cuerpos son santos. Hermanos, el diablo no es tonto. No es tonto. Sabe leer y se sabe la Biblia más que tú. Sabe que no puede tocar a un hijo de Dios. Sabe que no puede dañarlo y no puede lastimarlo. Que nadie te engañe. Si hay alguien aquí que sienta que el diablo lo oprime, hermano, simplemente acepta a Cristo. Inmediatamente el enemigo se va a retirar. No tiene más que hacer. ¿Sí? Ahora, dice el apóstol Pablo, Dios mora en nosotros. Pero dice, si alguno destruyere el templo. Vamos a recordar un poco el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo. Porque no es que metió dos versículos que no tenían nada que ver de la nada. ¿De qué hemos estado hablando todos estos domingos? ¿Se acuerdan? ¿Venían ustedes o nada? Cada domingo es otra iglesia, otra gente. ¿De qué hemos estado hablando? ¿De qué? ¿De las qué? Empieza con di y termina con visión. De la división en la iglesia, ¿verdad? De eso hemos estado hablando. ¿Y qué tiene que ver entonces eso del cuerpo y por qué metió de la nada esto el apóstol? Va a estar loco. No, hermanos. Porque nosotros en lo personal somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo también. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia se sujeta a Él. Somos el cuerpo de Jesucristo. Entonces, Pablo está hablando de dos implicaciones de que Dios mora en nosotros. Dios mora en su iglesia porque es su cuerpo. Y aquel que atente contra su iglesia, Dios lo va a castigar a él. Hermano, por eso hemos estado hablando en domingos anteriores de que no juzgues a tu hermano. Aprende a distinguir en los cristianos a un hijo de Dios, protegido de Dios y amado de Dios. Porque si tú te atreves a levantarte en contra de la iglesia del Señor, no el pastor, Dios mismo va a estar en tu contra. Dios mismo va a ser el que va a estar sobre ti. Hay de los que engañan a la iglesia. Hay de los que predican algo que no es lo que Dios le ha predicado a su iglesia. Hay de aquellos que dividen a la iglesia y se llevan a las ovejas, pero al reino de las tinieblas. Hay de aquellos que se aprovechan de la iglesia. Hay de aquellos que, bueno, ¿para qué seguimos con los ayes? Deuteronomio 28 tiene suficientes ayes para toda la vida. Entonces, aquel que daña a su iglesia, dice, Dios lo va a destruir a él. Y en corto, tú también eres el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y si tú dañas al templo del Espíritu, pues hermano, las consecuencias también están allá. ¿Cuántos de nosotros no respetamos el templo del Espíritu Santo? ¿Sí? No respetamos el templo del Espíritu Santo cuando ¿qué? A ver, yo voy a decir cuándo y usted va a decirme una situación. No respetamos el templo del Espíritu Santo ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Chismeamos.
No respetamos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? También cuando tomamos, cuando comemos en exceso, cuando fornicamos, cuando vemos pornografía, etcétera. Y podemos enumerar, ahorita vamos a ir para allá. Pero hay muchas formas en las que no respetamos el templo del Espíritu Santo. Ahora, dice el apóstol Pablo, si alguno, quiere decir que si hay gente que está dedicada a esto. Si hay gente que está dedicada a tratar de destruir a la iglesia del Señor. Si hay. Quiero que hagamos algo muy rápido. Regrese ya a 1 Corintios 3 y vea esto. En el versículo número 12 dice, y si sobre este fundamento, y si sobre este fundamento, ¿ya lo vieron? ¿Ya? 1 Corintios 3, en el 12, y si sobre este fundamento alguno edificare, ok, entonces hay un primer tipo de persona, los que edifican, ok, los que edifican con cualquier clase de material, ya lo vimos el domingo pasado, pero están los que edifican. Ahora, vea el versículo número 14. Y si permaneciere, pues estoy agregando el y entre corchetes, si permaneciere la obra de alguno, entonces hay un segundo tipo de personas, los que edifican y cuya obra permanece. ¿Ok? Un segundo tipo se llaman, este tipo de expresión se le llama contrafactual. Y si, es una posibilidad, es una expresión contrafactual. Versículo 15, dice, si la obra de alguno se quemare, ¿ya? Y si la obra de alguno se quemare, entonces hay un tercer tipo de persona, los que edifican y su obra no permanece, sino que se quema. ¿Ok? Uno, los que edifican. Dos, los que edifican y su obra permanece. Tres, los que edifican y su obra no permanece. Y luego en el versículo 17, y si alguno destruyera el templo, es el cuarto y si, el cuarto contrafactual. Los que destruyen. Ya se dieron cuenta que hay 4 tipos de gente y todos están metidos en la iglesia. Todos están allá. En la iglesia hay gente que edifica. Como sea que edifique, pero edifica. Y entre estas personas que edifican hay 2 tipos de personas. Unos que su obra permanece porque edifican con buenos materiales sobre el fundamento, la roca que es Cristo, conforme a los planos que el perito arquitecto, los apóstoles, es decir, conforme a la palabra de Dios construyen la iglesia y por lo tanto su obra permanece. Hay un segundo tipo de personas, los que edifican, pero su obra no permanece porque utilizan hojarasca, heno, madera y cosas que no van a soportar la prueba. No están edificando sobre el fundamento. No edifican como Dios manda. Son estos que predican y han visto esas iglesias en donde entran por una puerta un montón de personas, pero un mes después ya salieron por la otra puerta. La obra no permanece. ¿Por qué? Porque están edificando, pero no con herramientas de Dios, no a la manera de Dios. Se pierde. Pero hay un cuarto tipo de personas y estas son las peligrosas. Son personas que están dentro de la iglesia, pero que no edifican. No están construyendo nada, ni siquiera por las malas, ni siquiera con herramienta mala. Hay gente por allá que una vez conocí a una persona que predicaba a los vándalos y, y dije, me invitó una vez a predicar con él y fui. De repente llego y está predicando de Cristo a mentas de gorra y peores cosas, a insultos y puerquesas y sí, al final Cristo te salva. Y de repente digo, oye, este cuate está como que hardcore su prédica, ¿no? Y a la siguiente digo, vamos a darle chance, digo. Y está tomando con los borrachitos. No, es que, hermano, pues sí dice la Biblia que llores con los que lloran y rías con los que lloran y tomas los que tomen, ¿no? Y digo, este está predicando de Cristo con las herramientas del diablo, ¿sí? Con las herramientas del diablo. La obra, ¿qué dice la Biblia? No va a permanecer. No va a permanecer. El fuego la probará. Y efectivamente, esos que se convertían a Cristo, a los meses ya se habían vuelto a ir. En ningún momento estuvieron fortalecidos, cimentados en la palabra. Y si no está cimentado en la palabra, hermano, tu casa es como la que un hombre construyó sobre la arena. Cuando vengan
los vientos, soplen los ríos, así lo dice la Biblia, va a ser grande su ruina. ¿Te das cuenta? Entonces, pero hay gente que ni eso hace, ni siquiera a la mala predica a Cristo. Hay gente que está dedicada a destruir a la iglesia. Su misión es estar dentro de la iglesia para destruirla. ¿No me creen, hermano? Lo hay. Los hay. Son gente que no tiene a Cristo en su corazón. Puede hasta fingir que lo tiene, pero sus frutos son muy claros. No son creyentes. Y su misión es destruir a la iglesia del Señor. Son varones que llegan a ver a quién se llevan, o mujeres que vienen a buscar a qué persona hacen caer. Son gente que está acá para pedir dinero o para ver qué hace. Pero su malicia está para destruir a la iglesia, hermano. Y los hay. Están aquí dentro de la iglesia. Hemos estado estudiando cómo es la iglesia, ¿verdad? Los creyentes, los inmaduros, los carnales, los espirituales. Hoy estamos viendo un cuarto tipo de persona. Son los que Satanás planta específicamente con el objetivo de dañar a la iglesia de Cristo. Conocí a uno de estos una vez. Era un ministro. No digo pastor, pero era un ministro. Pero no era creyente, hermano. No era creyente. Algunos sabrán que por ahí de repente escuchamos cierta música ahí metalosa, metalera, etcétera. Yo conocí a un ministro que era muy fan de esta música metal, white metal, ¿no? Y, y una vez tuve chance de platicar amplio con él, etcétera, y me di cuenta de que no es un creyente. Y no solo no era un creyente, ¿cómo era un ministro si no era un creyente? Y me decía, mi objetivo es tumbar cristianos. Ese es mi objetivo. Gente que se dice creyente, yo le voy a demostrar que no es creyente. Y predicaba y se sabía la Biblia así. Era completamente diabólico, hermano. Gente dedicada a destruir la iglesia del Señor. Por supuesto, Dios lo va a destruir a él. Eso lo sabemos, lo está diciendo el apóstol Pablo. Su castigo va a ser tremendo. Pero mientras tanto, hermano, tú estás con las orejas bien paradas, con los ojos bien abiertos sobre lo que es cristiano y lo que no es cristiano. He conocido un montón de gente que está supuestamente predicando a Cristo, pero en realidad está desviando a la gente de la verdadera y única doctrina fiel, que es la palabra del Señor, y llevándoselos por doctrinas diversas y extrañas, filosofías y huecas sutilezas, dice la palabra. Y están allá engañando. No son creyentes, pero están dentro de la iglesia y hablan, porque esa es su arma. Hablan y contaminan y alejan a las personas de la iglesia. Había una mujer muy conocida, que era una hermana que se decía profetisa, y se ganó un gran renombre en la iglesia. Todos iban con ella para que oren por esto y que me sane y que no sé qué. Y un día, de buenas a primeras, dijo, yo acuso al pastor de que es esto y lo otro. Hermanos, síganme los buenos, como diría el Chapulín. Y causó una división en la iglesia, pero les digo una cosa, yo la conocí y desde siempre ese fue su objetivo. Su objetivo era dañar el cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta? Como diría la chilindrina, hermanos, ojo, mucho ojo. Porque hay gente en el interior de la iglesia plantada por Satanás para generar divisiones. Y ten cuidado que tú seas uno de ellos. Ay de ti si eres alguien que no estás aquí para adorar a Cristo, que no estás aquí para exaltar al Señor, sino que estás aquí con el objetivo de sacar a un hijo de Dios de su congregación, de su iglesia y de su amor a Cristo. Ay de ti porque tu castigo no va a ser leve. La palabra griega que es traducida como destruir, Dios le destruirá a él. Es theiro, theiro. Y la traducción no debe ser destruir,
Theiro significa consumir lentamente, desgastar, volver ruinas algo, consumir algo. Hay quienes dicen que el infierno no existe, hermanos, que cuando venga Cristo simplemente va a aniquilar a todos y fuera, se acabó el mal. Pero ¿sabe usted que la Biblia no enseña esto, el aniquilacionismo? ¿Sabe usted que la Biblia, qué dice la Biblia? Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué más dice? Donde el gusano no muere. Donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Y dice el Apocalipsis que el castigo de los impíos serán arrojados al lago de fuego, en donde arderán eternamente y serán eternamente atormentados. Yo no sé si en tu español eternamente tiene otro significado, pero aquí en Yucatán eternamente significa forever. ¿Verdad? Por siempre. No se acaba. Siempre continuo y de continuo y de continuo y de continuo. Eso significa, el castigo del que destruye el templo es un sufrimiento que no acaba. No, y alguien puede decir, ay, qué cruel es Dios. Hermano, ¿cruel es Dios? Si a nosotros nos rescató gratuitamente de ese fuego y les dijo a todos, el que quiera, venga y sálvese, y tú no quisiste. ¿Es Dios el que es cruel? ¿O eres tú el que eres tonto? El arca estaba abierta para todos los animales y no quisiste entrar, literalmente. Entonces, no es culpa de Noé el diluvio, es culpa del que no quiso treparse. Si se ahogó es porque no quiso. Y el infierno es tan real como el diluvio lo fue, hermano. Va a haber un infierno de fuego. Este universo será consumido por un invierno nuclear que no acabará. Y ahí será el sufrimiento de todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo, y será eternamente. Una persona me decía, yo no creo eso que el fuego del infierno nunca se apague. Eso es imposible, físicamente imposible. Bien, años después, la misma física ha demostrado que sí puede haber una llama que jamás se apague. Sí puede, bueno, ¿cuántos años lleva quemándose el sol y no se gasta? Imagínate, y es una estrella pequeña. Imagínate lo que Dios puede hacer y cuánto tiempo puede arder algo que Dios encienda. Eternamente, eternamente y eternamente. Sí puede haber un castigo eterno. ¿Te das cuenta? Bien, ahora hermanos dice, Dios los destruirá. Hay gente en la iglesia que irá al infierno. ¿Usted qué cree? ¿Hay gente en la iglesia que se va a ir al infierno? Sí hay, hermano. Sí hay. Porque hay gente que construye y gente que destruye. Porque hay personas que están aquí buscando honestamente a Dios y hay gente que viene aquí a pescar sililes, a distraerse, a evitar el regaño de sus papás. Hay gente que ama a Cristo y hay gente que se ama a sí mismo. Literal. Y estas personas son las que dice la Biblia destruyen a la iglesia. Destruyen, dañan. Amados hermanos, termina diciendo el apóstol Pablo, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo es santo, tan santo como lo fue el arca del pacto, tan santo como lo fue el templo de Salomón. Bueno, ¿cómo se llamaba el lugar en donde estaba el arca del pacto? ¿El lugar qué? Santísimo. Recuerdo cuando éramos católicos y llegábamos y en el ala izquierda de toda iglesia llegabas y Dios mío hay una cortina que tapa allá porque allá estaba el Santísimo, ¿sí? Y cuidado y no te persines porque ahí estaba el Santísimo, ¿no? Amados hermanos, el Santísimo no está en ninguna iglesia, el Santísimo es nuestro cuerpo. Tan santo como el lugar santísimo porque en nuestro cuerpo habita la presencia de Dios. Se nos olvida esto, hermanos. Se nos olvida esto y sometemos nuestro cuerpo a ignominias que lo dañan, a falta de cuidado, lo metemos en pecados. Si volvemos a Corintios 6, que no vamos a hacerlo por falta de tiempo,
van a leer ustedes que el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Todo pecado que cometiera el hombre está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Los pecados sexuales, hermano, son un pecado especial y muy diferente de todos los demás, porque su efecto, ¿sí?, es dañar el templo de Dios. Los pecados sexuales hacen una contaminación no solamente del cuerpo, sino que dañan profundamente nuestra alma. Por eso les decía lo que yo decía en la introducción, hermanos. Cuando un niño es abusado sexualmente, no solamente está usted tocando su cuerpo, está tocando las raíces mismas de su naturaleza. Está tocando usted su alma. Y las consecuencias que quedan por haber tocado ese santo cuerpo, ese lugar sagrado, porque un niño es santo, un niño es inocente. Las consecuencias que quedan son tremendas, hermano. Si hay alguien aquí que haya sufrido abuso sexual, sabe de lo que estoy hablando. Las consecuencias son profundas en tu alma y tan difíciles de quitar, que aun cuando conoces a Jesucristo, las cicatrices duelen y siguen ahí profundamente. Si seguimos leyendo en Corintios 6, dice el apóstol Pablo, voy a quitar los miembros de Cristo y los voy a hacer parte de una ramera. Por el que se une a una ramera es una sola carne con ella. Un solo cuerpo es con ella. Es decir, está diciendo el apóstol que cuando tenemos relaciones sexuales con otra persona, el vínculo no es solamente físico, sino que se establece un vínculo espiritual de dimensiones que ni siquiera llegamos a entender. Acuérdense la anécdota de la que le leyeron la mano. El simple contacto físico, dame tu mano, por una persona contaminada con un espíritu inmundo, la contaminó espiritualmente, ¿sí? De tal manera que sufrió consecuencias espirituales, ¿sí? Acuérdense la primera anécdota. El hombre descubrió que su cuerpo solo era un vehículo, pero él era un alma que habitaba en este cuerpo. De tal manera que cuando nuestro cuerpo se involucra con otra persona, hay consecuencias para el cuerpo y para nuestras almas, ¿sí? Por eso el Señor dice, tengan cuidado. No es nada más, voy a fornicar acá y me voy a meter con mi novia, no va a pasar nada. Los vínculos que se crean son físicos, pero van más allá de lo físico. Amados hermanos, pregúntenle a cualquier adolescente promiscuo cuáles son las consecuencias de tener relaciones sexuales con una y con otra y con otra. El desgaste, no físico, el desgaste del alma de esa persona es tal, hermanos, que pierde razón. El sexo se convierte en una cuestión meramente mecánica y animal. Esta persona está dañadísima. El día que conozca a alguien a quien ame de verdad, va a tener problemón, un problemón porque no sabe amar. No sabe. Las series de anime y de pornografía caricaturesca que se han generalizado entre los jóvenes, ¿no sabe usted qué daño tan grave hacen a la mente del adolescente? Pero está demostradísimo el trastorno que produce en la sexualidad del adolescente, que lo hace disocial y con la pareja es totalmente disfuncional. Las disfunciones eréctiles se disparan increíblemente en las personas adictas a la pornografía. ¿Sabía usted eso? Eso es impresionante. Alguien por allá, un psicólogo, decía, no, la masturbación no es mala, es buenísima, que se conozcan, etcétera. La masturbación compulsiva es una de las primeras causas de disfunción eréctil, hermano. ¿Cómo va a ser eso? Sí. ¿Por qué? Porque la disfunción eréctil no está en el miembro, en el pene, está en la mente. En la mente. Y el urólogo te dice, pues estás normal, no sé por qué. Anda a tu casa a ver qué pasa. Y no te puedo ayudar. ¿Y ahora sí quién podrá defendernos? El Señor, hermano. Cuando nosotros entendemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, cuando nosotros le damos la importancia que merece,
el cuidarnos. Hermano, huya de la fornicación. Aléjese de las tentaciones. Hay una secretaria, una empleada en tu trabajo. Aléjate de ella. ¿Sabes qué? Dile de una vez, soy cristiano, soy casado y soy fiel. Listo. Invítala a la iglesia. Predícala del Señor, ni ganas te va a dar la próxima de coquetear o de hacer lo que quieras con ella. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Huyan, hermano. Así como iglesia debemos huir de la falsa doctrina. Nosotros, templo del Espíritu, debemos huir de la fornicación. Debemos huir de los pecados sexuales. Huye de la pornografía. Huye, hermano, de cualquier cosa. Si tienes una novia, hermano, chísuales. Mide el tiempo que vas a estar con ella. No te quedes solo con ella. No estés a solas en su cuarto. No te vayas de vacaciones con ella. Huye de la fornicación. No hay otra forma. Si nos ponemos en peligro, esas cosas van a suceder. Así de sencillo. Por eso nuestros padres, hermanos, nos decían, 8 de la noche no se ha ido ese muchacho. ¿Cuándo te iban a dejar tus papás, hermano? Irte a solas con tu novia o papás. ¿Cuándo? Es que es cristiano, es servidor de la iglesia. ¿Cómo cree usted? Hermano, si el pastor mismo te dice que no confíes en él ni en nadie y te va a decir que confíes en el que barre el templo, solo porque barre el templo ya no tiene tentaciones, ¿no? No, hermano, huid de la fornicación, huid de los pecados sexuales, huyan de esto, porque no hay otra forma de que honremos el templo del Espíritu Santo. Y esto se tiene que decir aquí. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, que son ustedes, santo es. Ustedes tienen un cuerpo que debe ser guardado en santidad. Pastor, ¿y me puedo perforar mi oreja y hacerme tatuajes y ponerme 20 piercings? Hermano, ¿para qué te contesto, eh? Tendríamos que hacer un tratado sobre los piercings en las diversas culturas judeocristianas, etcétera. No lo vamos a hacer aquí, pero solo te voy a decir una cosa. Haz lo que consideres que Cristo haría con su propio cuerpo. Lo que Él haría, hazlo. Ah, es que se perforó con unas espinas y con unos pinchos en sus manos. Pues hazlo entonces. A ver cómo te va. Pero lo que Cristo no haría, no lo hagas. No lo hagas. Lo que el Señor te parece que no haría, no lo hagas. Porque Él, dice la Biblia, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Sabes en dónde también habita corporalmente la deidad? En nosotros. En nosotros habita corporalmente. En nuestro cuerpo Dios vive. Y yo quiero decirte, hermano, que si has sufrido abuso sexual, si mientras estoy predicando esto, sabes que tú has cometido pecados sexuales, te sientes sucio o sucia delante del Señor. Si tú, amado hermano, estás atado a pornografía, masturbación compulsiva, etcétera, 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 hermano, decide huir de eso. Y dos, permite que el Señor te limpie. Porque cuando el Espíritu de Dios entra a ti, hermano, te limpia, te purifica, te santifica. La presencia de Dios echa fuera toda maldad y tu pecado y tu pasado quedan totalmente borrados. ¿Sabes cómo dijo él? Yo soy el que borro tus rebeliones, el que perdona tus pecados y nunca más me acordaré de ellos. ¿Sabes qué más dice la Biblia? El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron porque Dios hace todas las cosas nuevas. ¿Sabes, hermano? Cuando Cristo murió en la cruz, estaba renovando todas las cosas. Y cuando tú aceptas al Cristo crucificado en tu vida es totalmente renovada. Aun si tú lo hiciste, incluso si tú abusaste de alguien más, y tú te arrepientes y tú confiesas tus pecados, Dios te va a limpiar a ti
Y esa suciedad que crees que nunca se iba a quitar de tu cuerpo, se va a quitar. ¿Saben qué horrible es llegar al matrimonio cuando eres una persona que tiene traumas sexuales? Es horrible. La persona a la que amas no la puedes hacer feliz porque estás dañado y estás sucio, estás dañada. Tú quizá no puedes ofrecerle a tu esposo lo que él busca porque tienes un daño, o tú como varón no puedes hacerlo porque tú mismo dudas de ti mismo y te sientes sucio y cada vez lo recuerdas. Hermano, huye de eso. Corre a Jesucristo y permite que Él te limpie. Él te va a lavar. Y si hay alguien aquí, escúchame bien, si hay alguien aquí que sufra esto que estoy diciendo, no estás sola, hermana, no estás solo. Y sí hay solución para eso. Dios te puede limpiar si tú le clamas, si tú entregas tu alma a Él, si tú le abres tu corazón y le dices, Señor, tú sabes lo que me pasó. Dejas de bloquearlo y vas hacia el daño. Le dices, Señor, lo tengo aquí el recuerdo, límpialo ahora, perdono a esta persona que me lo hizo, lo libero de toda culpa, sáname y borra todo esto y hazme de nuevo, haz que este corazón sea nuevo. ¿Sabes una cosa, hermano? Dios te va a lavar, Dios te va a limpiar. El domingo pasado leímos a Malaquías que decía que Cristo es como un jabón que usan los que lavan ropa. Cuando lo pasas, enjuagas, todo eso queda limpio y por muy podrido que esté, queda aromatizado, olor a Cristo, olor a pureza, olor a limpieza. Y eso Dios quiere hacer contigo, hermano. Te quiere limpiar, te quiere sanar, pero tienes que pedirle, Señor, que venga tu espíritu a mí. Te entrego mi corazón, me rindo a ti, dejo de exigir venganza por lo que me pasó. Y así como tú me perdonaste, yo decido perdonar. Hermano, Cristo te va a alabar profundamente. Y si tú has sido una persona promiscua, que has tenido relaciones sexuales con múltiples parejas, tú también necesitas ser lavado. ¿Quién sabe cuánta contaminación hay en esa alma por haber profanado ese templo del Espíritu Santo? Tienes que permitirle y pedirle y clamarle, y si lo tienes que llorar en su presencia, llorarlo en su presencia, pero pedirle al Señor que te limpie y que te lave. No digas, ya pasó, ya estuvo. No, hermano, todo acto carnal deja una huella espiritual. Escucha cuando te lo digo. Toda fornicación deja una consecuencia espiritual profunda. Y no basta con que lo confieses a tu esposo, lo digas, hermano, tienes que buscar la limpieza total de tu alma. Y eso solo ocurre cuando te rindes por completo al Señor, te arrepientes de todo corazón y perdonas de todo corazón. Y decides huir de aquí en adelante de eso. Amén. Yo sé que hay gente que está escuchando esto y es algo extraño para ti, pero créeme, hay alguien para quien estaba preparado este mensaje. Hay alguien que Dios lo trajo aquí porque fue abusado en su infancia, sufrió abuso en su adolescencia, o fue una persona tan promiscua que actualmente está atado a pecados sexuales. Hay gente que vino aquí porque Dios la trajo para escuchar este mensaje. Y tiene que saber que hay una solución y hay una respuesta. Dios te puede limpiar. Y vamos a hacerlo ahorita. Cierren todos sus ojos. Y vamos a pedirle al Señor. Y vamos a decirle al Señor, Señor, si tu palabra dice que mi cuerpo es santo, ¿por qué no lo siento santo? Y si tú mientras estás ahí sentado efectivamente no te sientes santo en cuanto a tu cuerpo físico, acaba de decir la palabra porque tu cuerpo santo es. Entonces, ¿por qué tú no te sientes santo? ¿Por qué te sientes sucio? ¿Por qué te sientes sucia? ¿Por qué al tener relaciones lo sientes como algo sucio e inadecuado? Si es algo santo, si es el regalo de Dios para tu matrimonio, ¿por qué no lo sientes así? Porque hay suciedad, hay contaminación en lo profundo de tu alma.
hubo pecado, quizá cometido hacia ti, o tú cometiste el pecado que contaminó tu alma. Alguien atentó contra el templo del Señor, y la consecuencia es la maldición de Dios ahí. Pero para esto ha venido el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Así dice la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Tú puedes ser libre, hermano, por la sangre de Jesucristo. Y no es que el diablo esté dentro de ti, porque si eres creyente, no hay espíritu inmundo que pueda tocarte. No, hermano, pero en lo profundo de tu alma hay recuerdos, hay traumas y hay cosas que tienes que dejar en las manos del Señor. Quizá hay un perdón que tienes que otorgar. Y quizá a quien tienes que perdonar es a ti mismo. Tal vez tú no fuiste culpable y te sientes culpable. Si alguien abusó de ti, la culpa no es tuya. Pero tú te sientes sucio y piensas que sí. Pues déjame decirte en el nombre del Señor, hoy de parte de Dios, escúchalo bien, de parte de Dios, como lo dice su palabra, yo te digo esto, como el Señor se lo dijo a aquella mujer adúltera. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno tiene el poder de condenarte. Solo están acusándote, pero nadie te ha condenado. ¿Te das cuenta? Dice el Señor, ni yo te condeno. Puedes irte en paz. Vete y no peques más. Recibe el perdón del Señor, hermano. Y perdónate a ti mismo. ¿Por qué no oras allá en tu lugar y le dices, Señor, gracias por tu perdón? Hoy yo sé que tú me has prometido perdón y que me has perdonado, que yo no soy culpable, pero hoy delante de ti decido perdonarme a mí mismo, quizá por callar, por no hablar, por no contarlo, por no defenderme, por los sentimientos que tuve mientras ocurría. Por todos estos años, perdóname, Señor, y ayúdame a perdonarme a mí mismo. Hijo, tú no eres culpable. Y Dios te está perdonando en este momento. Cierra tus ojos, no abran los ojos, por favor. Es un momento muy íntimo y hay personas a quienes el Espíritu Santo está tocando en este momento. Están recibiendo sanidad y están recibiendo perdón. Si no es tu caso, qué bueno, dale gracias al Señor. Pero aquí hay gente que está siendo liberada y liberada. Y esto, ¿sabes quién lo hace? El Espíritu Santo, que está dentro de ti. Eso que estás sintiendo es el Espíritu Santo diciéndote, hijo, yo no te condeno, nunca te señalé como culpable. Y ahora tienes que saberlo. Eres libre. Y si te sientes culpable porque tú sí hiciste o abusaste de alguien más, tú cometiste el pecado, pídele el perdón al Señor, porque aquí está el perdón de Dios esta noche para ti. Para eso te trajo Dios hoy, si no, no hubieras venido. Aquí está el perdón de Dios al alcance de tu mano. Venid y bebed gratuitamente de las aguas de vida. Comprad sin dinero. Comed carne y festín, que Dios ha servido su mesa. Vengan todos los cansados y trabajados, yo os haré descansar. Solamente ven y dile, Señor, no tengo cómo pagarte por lo que hice. Sé que debería pagar, pero no tengo cómo pagar. Perdona mi deuda. Sé que eres un Dios de misericordia. Sé que eres perdonador. Sé que eres un Dios bueno,
perdona mi deuda. Perdóname por lo que le hice a otra persona. No sé dónde estaba mi cabeza, no sé por qué, pero me arrepiento de todo corazón. Límpiame de mi pecado y lávame más y más de mi maldad. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu noble sea el que ahora me sostenga. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la gente que está aquí y es edificadora de la iglesia y no destructora. Ayúdanos a ser gente que construya conforme a tu palabra y que no destruya a sus hermanos, que no ponga el pie al que va caminando hacia ti, que no haga tropezar a sus hermanos. Pero ayúdanos también a honrar el templo que somos nosotros y a vivir y a guardarnos en santidad, Señor. A huir de la fornicación, no hacernos al fuerte, sino a escapar de ella. Si hay alguien aquí que está luchando contra un pecado sexual, Señor, dale la fortaleza para salir corriendo de ahí. Huir de una vez por todas y salir y buscar la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Te doy, Padre, todas las gracias. Déjame leerte un versículo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin mancha para cuando Cristo venga. Esta es mi oración para ti, hermano. Que Dios en persona les santifique completamente. Todo lo que ustedes son, espíritu, alma y cuerpo, borre Dios toda mancha y toda suciedad de ustedes, para que cuando Cristo venga, hermano, lo recibas con un abrazo y no te escondas avergonzado de su presencia. Si hoy estás aquí y hay algo que te avergüenza delante de Dios, soluciónalo. Ve y ponte a cuentas con Él y límpiate de eso, porque pronto Dios te puede llamar. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén. Ese aplauso al Señor como Él se lo merece. Vamos a ponernos todos de pie, amados hermanos. Vamos terminando y llegando al final de nuestro servicio y nos tenemos que despedir de aquí antes de que otra vez nos gane la lluvia. Pero le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí. Hermano, Dios te trajo. No fue el camión ni el carrito. Es el Señor que te hizo venir aquí. Seriamente, hermano, seriamente les conmino en el nombre del Señor a que cuiden el cuerpo que Dios les ha dado. Si es la salud que está mal, corrígela. No dejes para dentro de 40 años el bajar de peso, el hacer ejercicio. Cuida ese cuerpo que Dios te ha dado. Cuídalo de pecados sexuales. Cuídalo de vicios. Cuídalo porque el templo es de Dios. No es tú. Este cuerpo que tienes es prestado, hermano. No te pertenece. Lo dijo el apóstol Pablo: no sois vuestros. Ese cuerpo no es tuyo. Es propiedad de Jesucristo. Así que un día te van a pedir cuentas por él. Cuídalo. Amén. Vamos a preparar nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros diezmos, lo que usted haya traído, amados hermanos. Voy a pedir a los servidores si estamos listos. Habíamos dicho que vamos a ensayar a ver si funciona aquí, que en lugar de que ustedes pasen, pues les pasen la canasta para que no nos amontonemos como siempre en la entrada, ¿sí? Entonces no sé cómo piensan hacerlo, hermanos. ¿Van a entregarle la canasta a los hermanos y que lo vayan pasando? También puede ser. Pero vamos a preparar nuestras ofrendas. Si ya la tienen, digan amén.
Sí, muy bien, vamos a orar por las ofrendas, hermano. Tome su ofrenda en su mano derecha y vamos a tomar actitud de oración y vamos a consagrarlas al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por tu gracia infinita que todo nos da. No ha faltado alimento en nuestra casa, Señor. Tenemos trabajo, tenemos fuerza, tenemos salud y eso es gracias a ti. Ayúdanos, Padre, que en nuestro hogar nunca falte lo necesario. Bendice nuestros trabajos, nuestros negocios, paga nuestras nóminas, trae clientes hasta nosotros, Padre Santo. Que no falte alimentos, mi Dios. Prospéranos para que también nosotros podamos bendecirte. Ayúdanos a construir tu casa. Ayúdanos a que tu iglesia tenga no solamente lo necesario, sino que sobreabunde, Señor. Te traemos nuestras ofrendas. Recíbelas, te las damos de corazón. Que esta ofrenda, que es simbólica, Señor, porque es muy poca comparado con lo que tú te mereces, a través de ella bendícenos. Que sea bien utilizada, Señor, para bendición del huérfano, de la viuda, del pobre, para construcción de tu casa, para el sostén de tus siervos, para la predicación de tu evangelio, Señor, y para gloria y honra tuya. Y bendito seas y bendito sea tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos, mientras pasan los alfolíes y me escuchan un pequeño aviso comercial, como sea, que quisiera comunicarles. Amados hermanos, el próximo sábado, o sea, este sábado que viene, este siguiente sábado, ¿qué fecha es, Alan? 11. Este sábado 11 de junio, ¿sí? Coalición por el Evangelio, que es una unión de iglesias que luchan contra la doctrina diabólica, ¿sí? Iglesias que luchan por mantener el estudio de la palabra y la predicación de la palabra en el centro, y luchan por recuperar iglesias que se han perdido predicando diversas doctrinas extrañas. Pues ha crecido mucho y en el mundo Coalición por el Evangelio se ha vuelto muy fuerte. Y Rey de Reyes es una de las iglesias de Coalición por el Evangelio en el sureste de México, ¿sí? Pues el 11 de junio va a haber un culto unido. Todas las iglesias de Coalición por el Evangelio de la ciudad de Mérida únicamente van a tener un culto unido en la iglesia cristiana La Roca, que está en la frontera entre Chuburná y Francisco de Montejo. Ahí está. Entonces yo convoco, hermanos, a que ustedes vayan el sábado. Vamos a tener culto el domingo, como siempre. Ya no vamos a estar en la noche por esto de las lluvias y que no sé qué. Vamos a tener que regresar otra vez a las 9 de la mañana. Ahí se va a publicar nuevamente en las redes sociales. Y también por muchos que me dijeron, pastor, yo no veo mi camino, estoy cayendo en la noche ahí. Bueno, pues no funcionó el experimento, vamos a tener que regresar a las 9 de la mañana. Pero el sábado a las 7 de la noche vamos a estar allá en la iglesia La Roca. De antemano, los líderes de red, líderes de célula, discipuladores, directores de ministerio, vayan, hermano, tienen que ir, ¿sí? 7 de la noche. Y lleven a sus ovejas. Organícense las células sobre cómo ir, si nos vamos a ver en algún lugar, o la verdad es muy fácil ahorita mandar la ubicación y tu Uber te lleva hasta allá, tu Didi o lo que sea, o si nos juntamos y vemos quiénes pueden ir en un coche, etcétera. El caso es que vayamos la mayoría de la iglesia, para que cuando digan, ¿dónde están los de Rey de Reyes? Pues no haya dos bichos nada más allá diciendo amén, ¿verdad? Sino que no quedemos en vergüenza. Vamos a llevar una manta con el logo de Rey de Reyes aquí presente, y nos vamos a tomar la foto todos juntos. Yo tenía una reunión de pastores en el campamento Porvenir, bendito sea el Señor, se canceló, se pasó para otra semana, y yo en persona voy a estar allá. Así que vamos a llegar y vamos a alzar la manta de Rey de Reyes y todos nos vamos a tomar la foto allá. El objetivo es que seamos la iglesia invitada que más ovejas lleve, ¿ok? Ese es el objetivo. No es competencia, pero estamos compitiendo. No es competencia, pero estamos en la competencia. Entonces, yo les pido de corazón que no me dejen mal y que lleguemos ahí, ¿sí? Vamos a estar compartiendo la ubicación en las redes sociales.
tanto en el Facebook de Rey de Reyes, lo vamos a publicar también en los WhatsApps de las redes de la iglesia, para que todos tengan la ubicación de la iglesia bíblica La Roca. Y ahí vamos a estar 7 de la noche. Si podemos estar allá 6:40, excelente. 6:45, excelente. Para que no vaya a ser que seamos los únicos que entran a media prédica, como casi no pasa acá, ¿verdad? Entonces, que yo les invito a que estemos. Amén. ¿Sí quedó claro? Muy bien. Y el próximo domingo a las 9 de la mañana, ¿sí? Va a ser el culto. No a las 11 de la mañana porque nos vamos a asar con el calor, pero a las 9 de la mañana vamos a estar aquí. Amén. Muy bien. ¿Cómo van los alfolíes? ¿Ya están? ¿Ya se levantaron las ofrendas? ¿Sí? ¿Cómo lo vieron? ¿Está bien así esta dinámica? ¿Sí se puede? No hay alguien que en lugar de poner está metiendo a su bolsa, róbelo, hermano, pero el Señor le va a castigar. ¿Sí? No es dinero de la iglesia, es dinero del Señor. ¿Sí? Que necesito cambio, no lo cambia.